Buenas tardes, querida profesora. En este caso, hoy día les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación a través de una presentación de modalidad PPT, en la cual les vamos a hablar acerca de cómo se han desarrollado los movimientos estudiantiles en Chile. En este caso vamos a participar Felipe Pinto y Joaquín González en la presentación. Para iniciar, vamos a dejar planteada una pregunta de investigación que va a ser la que va a guiar la presentación y es en torno a la cual han sido seleccionados los principales hechos de un proceso amplio de politización y manifestaciones de los estudiantes en torno a hechos acontecidos en los últimos 50 años. Por lo cual vamos a consultar cuál ha sido la importancia de los estudiantes en los cambios políticos de los últimos 50 años. Para esta presentación debemos aclarar que ocupamos los textos de, en primer lugar, Víctor Muñoz Tamayo y Carlos Durán Mugliar. El texto se llama Los jóvenes, la política y los movimientos estudiantiles en el Chile reciente, ciclos sociopolíticos entre el 1967 y el 2017. La hipótesis de este texto es conjeturar en torno a cómo los ciclos del movimiento juvenil y estudiantil chilenos se encuentran definidos por la forma en que estos movimientos han asumido su vínculo con la política y con el espacio político institucional. Esto lo iremos desarrollando en diferentes diapositivas más adelante, en las cuales vamos a ir adentrándonos en la hipótesis específica planteada por estos autores. El segundo texto obligatorio propuesto por el docente es la mirada de género sobre una generación armada contra la dictadura, el caso del movimiento estudiantil secundario en Chile, desde 1980 a 1990. Este texto es de Javiera Velázquez. En este texto, la hipótesis que se plantea es que el movimiento secundario, pese a actuar de forma integrada contra un enemigo común, que es la dictadura, hay una dinámica interna que es puesta en perspectiva, es la dinámica de género, en la cual se visibiliza las tensiones subjetivas e intersubjetivas, materiales e ideológicas que afectaron no tan solo a las mujeres, sino que también a los hombres, a una corta edad en la cual tuvieron que asumir compromisos políticos. En torno a esto también vamos a adentrarnos en las siguientes diapositivas, en la cual vamos a explicar cuáles fueron las principales diferencias que tuvieron que afrontar tanto hombres como la línea de tiempo de los movimientos estudiantiles en Chile, donde vemos 7 siglos. Bueno, el primer siglo es entre 1967 y 1973. Durante los años 60, la sociedad chilena se volcó mayoritariamente hacia proyectos políticos que propusieron transformaciones estructurales en el país, de modo que los discursos que apelaban al cambio revolucionario predominaban en el Parlamento y en organizaciones sociales. Bueno, habían 3 alternativas en ese contexto político. El primero de ellos es el centro reformista con una revolución en libertad, el cual era representado por el Partido Demócrata Cristiano. En segundo opción sería la izquierda institucionalizada, en donde se apelaban por cambios socioeconómicos para avanzar así hacia un sistema socialista, representado por el Partido Socialista principalmente. Después está otra opción, que sería la izquierda revolucionaria, representada por el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionario, el cual buscaba un camino hacia el socialismo, pero de forma insurreccional, a través de una revolución. Hubo jóvenes presentes en todas estas posiciones. En general, los discursos orientados hacia la transformación tendieron a dar un valor a la voluntad expresada por el poder de los jóvenes. Es así como las elecciones en las federaciones universitarias fueron una prioridad para los partidos políticos de ese entonces. Los movimientos estudiantiles vinculados al proceso de reforma universitaria de 1967 tenemos que entenderlos como proyectos con una apuesta hacia la sociedad, tanto a nivel académico como hacia la sociedad. En estos movimientos reformistas se reclamaba una administración más eficiente de los recursos económicos y humanos, así como terminar con el carácter elitista de la educación superior, asegurar un pluralismo de ideas y dar más participación a la decisión administrativa a todos los sectores de la universidad. Tal como comentaba, estos objetivos de modernización y democratización trascendían lo académico, o sea, la universidad, y lo veían y lo proyectaban estos jóvenes reformistas hacia procesos que deberían ir más allá de la universidad, sino que se deberían replicar hacia la sociedad en general. En el año 67, en la Universidad Católica, la Federación de Estudiantes de esa casa universitaria, la FEU, se tomó la Casa Central. En esta estaba el presidente demócrata cristiano exigiendo que las nuevas autoridades, también exigiendo mayor participación en las tomas de decisiones por parte de los estudiantes,
La situación fue que eh, ante esto hubo un rechazo organizado en la Universidad Católica por los llamados movimientos reformistas, movimientos gremialistas universitarios. Estos estudiantes rechazaron esta politización de los campos universitarios, argumentando que la política estudiantil y también la misión de las federaciones solamente tenía que ver con aspectos técnicos de las universidades, no tenía que ir más allá de disputas por el Estado, en ese caso la política. Este movimiento gremialista, que apareció como opositor al movimiento estudiantil reformista, surgió en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y fue liderado por Jaime Guzmán. Este finalmente encabezó la presidencia de la FEU en 1968, en donde, pese a que se caracterizaban por ser apolíticos, según su discurso, y eran contrarios a una presencia política en el campus, fueron uno de los movimientos claves para la articulación social de la oposición al gobierno de Allende. Hacia 1963, los gremialistas pidieron la renuncia del presidente socialista y fueron llamados directo a la intervención militar y plantearon la necesidad de una institucionalidad en donde se evitaran las ideas marxistas. Finalmente, ya cuando llegó el golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, su líder Jaime Guzmán fue llamado inmediatamente por el régimen con el propósito de asumir distintas tareas como organizar a la juventud, producir una nueva propuesta de constitución y articular la propaganda del régimen. Autoritario y de pluralismo limitado debido al golpe militar. En concordancia con esto, los espacios de participación estudiantil fueron intervenidos y operó el mismo proceso represivo que imperaba en todo el país. Sumado a ello, la constante expulsión de estudiantes, la que redundó en una profunda crisis de los espacios de acción colectiva del movimiento estudiantil. Las organizaciones del estudiantado fueron prohibidas y sus directivas fueron modificadas y se pusieron de forma designada directamente por el régimen a la mayoría de los dirigentes estudiantiles en ese entonces. También la mayoría de los rectores eran militares. En este caso, el gremialismo fue uno de los mayores beneficiados, puesto que copó las designaciones en las directivas de la organización estudiantil intervenidas, de modo que en este periodo el actuar del centro de alumnos y federaciones fue de abierto apoyo hacia el régimen. En las universidades, la resistencia a la intervención militar se dio en primer término por la vía del activismo artístico-cultural, que posibilitó la creación de redes comunicativas con un mensaje opositor al régimen. Ejemplo de esto fueron los talleres culturales de literatura en la Universidad de Chile, una red que se llamó Agrupación Cultural Universitaria. Fue un momento en que a partir de la década de mediados del 70, estudiantes opositores a la dictadura fueron ganando espacio en la tarea de democratizar centros de alumnos por la vía de elección abierta. Esto ya a finales de la década del 70. Enfrentando hacia la censura, la cosa es que estos dirigentes que fueron debatiendo el espacio político en las universidades estaban generalmente ligados a partidos políticos clandestinos. Texto de Javiera, estudiantiles desde 1982 a 1989, nos concientiza en cómo es la experiencia de jóvenes, mujeres y de hombres que pertenecen al movimiento estudiantil secundario. En este caso también vamos a hablar un poco de universitarios y levemente de pobladores, pero nos vamos a centrar específicamente en los secundarios. Se han reorganizado contra el contexto específico de la dictadura chilena. En este periodo, que es en la década de los 80, Javiera nos presenta testimonios orales de diversos individuos que estaban inmersos en la organización secundaria. Es importante tener en cuenta que cada una de las entrevistas que se vierten en este texto son entrevistas realizadas en el año 2000, desde el 2018 al 2020, por lo cual las conceptualizaciones y las significaciones inmersas en el subconsciente de las personas entrevistadas no es la misma que tenían en el periodo específico del cual se está entrevistando en este caso. Ella habla de su experiencia militando en una época en la que pertenecían a movimientos secundarios 40 años después, por lo cual las experiencias personales que ellos han vivido han reorganizado su concepción de la vida en general. En este caso, la organización secundaria ha tenido gran preponderancia, por lo cual es importante resaltar cómo el movimiento estudiantil se fue forjando en el periodo específico de dictadura. Hay que tener en cuenta que este periodo instó a que los estudiantes se polarizaran y se politizaran de algún modo, es decir, los vínculos barriales que también reproducían politización, también llamaban a los pobladores a manifestarse en las escuelas con las diferentes organizaciones que fueron surgiendo a través de los centros de alumnos que se fueron haciendo mucho más visibles y otras organizaciones específicas de las cuales vamos a ir hablando. Es importante resaltar que el proceso de politización de la dictadura es preponderante para los procesos de cambio que vienen después en los cuales se ven inmersos los estudiantes. Es decir, podríamos fácilmente decir que los cimientos de la politización de las generaciones de la Revolución Pingüina
pueden venir fácilmente de la base organizativa que tuvo el movimiento secundario en dictadura, porque el movimiento secundario en dictadura tuvo un proceso de politización muy fuerte, en el cual hubo una reintegración de los estudiantes secundarios a los partidos políticos en general, y la gran adhesión fue hacia los partidos de izquierda. En este sentido, es que Javiera nos explica cómo dentro de las organizaciones de los partidos de izquierda se van reproduciendo ciertas lógicas un tanto machistas y verticalistas en el seno de las organizaciones. Es decir, habían testimonios de mujeres que decían que cuando ellas querían tomar la palabra tenían que llamar la atención una, dos y tres veces para que su voz fuera escuchada. En cambio, la voz del hombre era escuchada al tiro, no tenía que hacer mayor esfuerzo dentro de una reunión. También en cuanto al, se hace una crítica a cómo las organizaciones secundarias, esto es una demanda de mujeres a través de testimonios orales, las organizaciones secundarias propagan una relación machista dentro de la organización, en el sentido en que las mujeres no ocupan pueblos, o sea, puestos que sean de carácter público en la institucionalidad organizativa secundaria, sea cual fuera que fuera, sea el MES, el movimiento estudiantil secundario, sea Profeses o cualquier otra organización como la Juventud Comunista, etcétera. Se denuncia que la mujer ocupa puestos de organización pero internas, e incluso cuando la mujer puede tomar un puesto de organización interna es cuestionada, ya que tiene que ganárselo. En cambio, si un hombre es escogido en un puesto de organización en el cual vaya a dirigir a otras personas, no es cuestionado, es instaurado, y si se equivoca lo pueden cambiar, pero nadie lo cuestiona, nadie lo pone a prueba, lo cual es una de las cosas que tensiona la autora en el texto. Otra de las cosas que son sumamente importantes en cuanto a la integración de la perspectiva de género en los procesos de politización de los estudiantes secundarios en el periodo de dictadura son las diferencias que viven dentro de estas organizaciones, tanto hombres como mujeres. Si partimos por los hombres, podemos decir que a los hombres se les impone un estereotipo de belleza y de lucha, es decir, el estereotipo de guerrilla cubano, por ejemplo, teniendo como ejemplar a Fidel Castro, al Che Guevara, hombres de barba, de pelo largo, camisa entreabierta, eh, no sé, pseudo músculos. Finalmente llega ese estereotipo de belleza varonil guerrillera que llega a Chile, y es el estereotipo que al final asumen los hombres. Es decir, que la mujer en cuanto a lucha sí tiene un espacio, pero ese espacio principalmente se lo arroga al hombre, ya que está con esa pseudo presión de ese estereotipo de lucha que viene desde Centroamérica. Entonces, esa es una de las situaciones. Otra de las cosas que también les aqueja, entre comillas, a los hombres es en cuanto a las relaciones. Los hombres se rigen ideológicamente a una compostura principal en torno al partido. Es decir, ellos, a través de los testimonios orales, igualmente manifiestan jamás haber tenido la intención de pasar más allá con alguna de sus compañeras. A pesar de poder tener interés en alguna de ellas, ellos entendían que su rol en ese sentido era hacia el partido. Entonces había una responsabilidad intrínseca hacia el partido que nos daba espacios para el amor, en este caso. Serían como las cosas que aquejaría a los hombres. Mientras que las mujeres denuncian no poder ocupar cargos en el ámbito público, mayormente, sí en lo privado, sí formando bases, sí haciendo otras cosas, pero no se les da la posibilidad de lucir, de estar en un puesto que sea más visible. Explicar a continuación va a tener relación en torno a la organización estudiantil en el periodo de democracia, aproximadamente en los años 90 al 2005. En este periodo podemos destacar desde un inicio que hay un profundo malestar en el movimiento estudiantil secundario, universitario. En general, los jóvenes se sienten defraudados de esta nueva democracia que se ha instaurado, ya que se sienten utilizados por los políticos que llegan al poder al, de alguna manera, estigmatizar la lucha armada luego de haber llegado al poder, tratándolos de vándalos y de alguna manera vandalizando y estigmatizando el modo de protesta. Por lo cual los estudiantes en general y los jóvenes del país responden con un desinterés hacia las formas tradicionales de hacer política, en este caso hacia el tema electoral. De ahí que vienen ciertos supuestos y ciertas frases que quedan en la historia, como la generación del no estoy ni ahí, y otras frases que vamos a ir mencionando más adelante que son icónicas y que hasta el día de hoy resuenan un poco en la sociedad. En este periodo del 90 al 2005 tenemos un momento en el cual hay una refundación de las FESES, la Federación de Estudiantes de Santiago, una de las organizaciones bastante importantes que tenían los estudiantes, post la organización sectorial de los centros de alumnos en diferentes zonas de Gran Santiago. Luego de las FESES, esto se refunda y viene un nuevo pacto que sería la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que es la ACES. Esta es una nueva organización que se caracterizará por ser más horizontal y autónoma que la organización anterior. Eh,
esta organización tiene algunos problemas debido a que no todos los estudiantes que estaban políticamente activos tenían las mismas opiniones. Había una gran diferencia de opiniones entre los establecimientos de periferia que querían generar una organización más horizontal y mientras que los establecimientos del centro querían apegarse a las maneras tradicionales de organización. Con lo cual ya vemos un leve quiebre en la organización de los estudiantes, al menos en este periodo del 90 al 2000. Luego de este periodo del 90 al 2000, hay un nuevo resurgimiento de la organización estudiantil volcada hacia las calles. Ya habíamos mencionado anteriormente que los estudiantes habían sido muy importantes ya que se habían tomado un poco las calles del centro de Santiago para la protesta, mientras que los universitarios lo hacían dentro de sus cosas, arraigados a las zonas adyacentes a sus campus, y las poblaciones, los pobladores se manifestaban dentro de su territorio, que les correspondía en este caso a las poblaciones. En este periodo, hasta el 2005, hay un periodo de gran despliegue de manifestaciones en torno a ciertas reivindicaciones que buscaban los estudiantes. Dentro de estas reivindicaciones tenemos la propuesta de trabajo de los estudiantes secundarios en la región metropolitana. Este texto tiene serie de cuestionamientos del sistema educativo y aquí se incluyen las principales reivindicaciones de las movilizaciones que darán fruto en el año 2006. Uno de los temas es la municipalización de la educación, el fin de la municipalización de la educación. También está la propuesta de reconocer el sistema municipal de educación como un reproductor de desigualdades sociales y educativas, debido a que con esa instauración hay mayor posibilidad de que ciertos colegios alberguen mucho más recursos, una educación bastante desigual en ese sentido, ya que no todos van a poder acceder a las mismas oportunidades educativas dentro de este marco contextual. Otro de las reivindicaciones que se solicitan en este texto es que se reconozca que el problema educativo que tiene el marco institucional está arraigado en la LOCE, por lo cual lo que ellos piden es una reforma a esta ley. Y para cambiar esta situación, los estudiantes proponen una asamblea constituyente que defina un nuevo marco jurídico para la educación. Y además también piden que se justifique una extensión de horas en torno a cómo es la jornada escolar completa. Todas estas solicitudes tuvieron que esperar un buen tiempo, de un tira y afloja más o menos, de grandes manifestaciones que tuvieron que incluir tomas, tuvieron que incluir grandes manifestaciones con más de 600 detenidos. La primera manifestación que tuvo la Revolución Pingüina, iniciada por un liceo de Coyhaique que se estaba lloviendo, alcanzó a movilizar casi 1 millón de estudiantes. Hay un momento específico de la historia en que hay 1 millón de estudiantes movilizados y casi el 80% de los colegios tomados. Movilización estudiantil del año 2006 al 2011. A pocos meses del inicio de la nueva administración presidida por Michelle Bachelet, los estudiantes secundarios irrumpen con fuerte visibilidad en la escena pública, protagonizando una masiva movilización social que incluyó la ocupación de decenas de establecimientos educacionales y la realización de movilizaciones masivas a lo largo de todo el país. Esta coyuntura de movilización estudiantil fue conocida como la Revolución Pingüina, caracterizada por la aparición en la escena pública y también por la alteración de la agenda política del gobierno de Michelle Bachelet. En un comienzo, las movilizaciones siguieron la dinámica de, de demandas puntuales en torno a infraestructuras, por sobre todas las cosas. Sin embargo, la acumulación inicial de estas demandas locales fue confluyendo progresivamente en un reclamo general del estudiantado por una mejora en la educación pública y una crítica política a las bases institucionales del modelo educativo del sistema neoliberal. Todas estas demandas terminaron materializándose en la exigencia pingüina por la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, o la LOCE, que establecía todas las normas que rigen el sistema educacional chileno. Esta demanda operaba como un cuestionamiento estudiantil al modelo de educación más que por aspectos puntuales del mismo. Las movilizaciones estudiantiles se transformaron en un tema nacional, recibiendo una respuesta gubernamental algo ambigua, como de comprensión y apoyo, pero a la vez cuestionando la forma de las manifestaciones. La cosa es que el surgimiento de nuevas estrategias de movilización hizo que llegara hasta la presidenta Bachelet, la cual tomó la decisión de implementar una serie de medidas inmediatas acompañadas de la convocatoria a un Consejo Asesor Presidencial sobre la educación,
cuyo objetivo debía centralizarse en la discusión y elaboración de propuestas para una reforma integral en el ámbito de la educación. Esto por primera vez desde el retorno a la democracia es que el movimiento estudiantil lograba ser parte de un espacio sumamente incidente en torno a la discusión, donde se discutía acerca de las bases del sistema educacional chileno. Los debates en torno al modelo de educación se tomaron en la agenda pública, como comentaba. En el movimiento estudiantil, sin embargo, se vivió una dicotomía entre continuar con las movilizaciones y no tomar en cuenta esta invitación oficial del Consejo, o bien reemplazar esa presión callejera por la participación en el Consejo. Finalmente, pese a los tensionamientos internos, los estudiantes optaron por incorporarse al Consejo, el que comenzó sus funciones durante el mes de junio del 2006, teniendo una duración de 27 semanas, donde culminó cerca de diciembre del 2006 también. Las movilizaciones como resultado de esta incorporación al Consejo fueron decayendo paulatinamente. Sin embargo, estas movilizaciones generaron unas respuestas satisfactorias en algunas demandas puntuales, generaron un espacio de discusión para los problemas de fondo en la educación y los resultados generados a partir de esta convocatoria gubernamental al Consejo Asesor no fueron satisfactorios para los estudiantados, ya que ocurrió que a lo largo del debate de este organismo finalmente se llegó a un acuerdo entre los jefes de los partidos políticos con representación parlamentaria, lo cual dio como resultado una nueva ley de educación, la Ley General de Educación aprobada en el 2009, que luego sería aprobada por el Parlamento y que fue un acuerdo en el que los grandes ausentes de este fueron los movimientos estudiantiles. El movimiento estudiantil entre el periodo que comprendía los años 2006-2011 disminuyó la prominencia de este movimiento en el siglo. Bueno, sin embargo, debido a las evasiones masivas, también se puede ver igual que a final de cuentas este movimiento estudiantil inició situación del movimiento estudiantil entre el periodo, bueno, el ciclo estudiantil entre el 2018 y el año 2000. ¿Qué pasó? Una situación estudiantil del año 2011 hasta el 2017. Bueno, tal como, lo siento, es que me ocurrieron algunos problemas de las diapositivas. La Revolución Pingüina fueron de repliegues de las movilizaciones estudiantiles. Luego del primer año, en donde asumió Piñera en el 2010, fue relativamente tranquilo. Sin embargo, fue una irrupción a partir del año 2011, específicamente en mayo, cuando las movilizaciones estudiantiles, esta vez conducidas desde un sector universitario, coparían la agenda política del país durante meses. Este movimiento, surgido en 2011, fue explícito en sostener que lo justo era que el Estado garantizara una educación pública gratuita y de calidad, ya que de lo anterior, con esto se evidencia que el movimiento no solamente pedía reformas puntuales al sistema universitario, sino que exigía una política conducente al término del modelo educativo de mercado. Finalmente esta demanda tenía una consigna de no al lucro, la cual logró interpelar a amplios sectores de la sociedad que se adhirieron a estas masivas y creativas manifestaciones estudiantiles. La potencia expresada en las movilizaciones trajo consigo la activación de una crisis política y social desde el retorno a la democracia. Una crisis que sin dudas emergió desde los núcleos del mundo estudiantil y finalmente estas movilizaciones emergidas desde el mundo estudiantil se caracterizaron por
que había una homogeneidad etaria en este caso, debido a que la mayoría eran jóvenes. Hubo como un aspecto innovador en las movilizaciones. Ya no se utilizaban las tradicionales tomas, las marchas, las protestas, sino que a estas, sí, a estas se podían sumar irrupción en el espacio público, como en el metro, en los centros comerciales, en instituciones gubernamentales, por ejemplo, la realización de eventos de alto impacto público y de alta creatividad, como las pesatones, las maratones por la educación, entre otras, las cuales aportaron de modo significativo a la visibilidad pública de las demandas. Y ahí también estas movilizaciones operaron como una forma de intervención política, la cual hizo que las personas se involucraran más, o un involucramiento ciudadano en temas políticos. Ya a finales del 2011 las movilizaciones estudiantiles dieron paso a un periodo de rutinización, por lo que comenzó una recuperación de la agenda política por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, tras un breve periodo de repliegue, muchas de las organizaciones estudiantiles generaron unos liderazgos en este 2011 que posteriormente comenzaron progresivamente una inserción en el espacio político institucional, estos liderazgos estudiantiles. Existió un proceso de partidización basado en la voluntad de disputar los espacios políticos institucionales, ampliando el alcance de las demandas estudiantiles y proponiendo instrumentos para que hubiera una participación, con más participación del movimiento estudiantil. Ejemplo de esto son los 3 liderazgos de este siglo estudiantil del 2011, caracterizados por Camila Valleja, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, quienes capitalizaron estos liderazgos y que tuvieron una exitosa elección parlamentaria en el año 2013, obteniendo escaños parlamentarios y participando de modo protagónico en la política nacional. Ya con la llegada al Parlamento de estos líderes estudiantiles, permitió el surgimiento de nuevas organizaciones políticas. Ejemplos de estos son la Revolución Democrática, la Izquierda Libertaria y la Nueva Democracia. Sin embargo, no toda lo que se podría llamar la izquierda estaba de acuerdo con un periodo de partidización de la política. El movimiento estudiantil secundario, en este caso, representado por la ACES, la coordinadora de estudiantes secundarios, promovieron un activismo antipartidos, rechazando estas posturas que iban en dirección contraria a la independencia de del movimiento estudiantil. La de género. En su núcleo estaban miles de estudiantes feministas que entre mayo y agosto protagonizaron ocupaciones de escuelas y universidades en todo el país. Ya en el año 2019 las protestas fueron hacia mediados de año, quizás fueron más pequeñas porque principalmente fueron llevadas a cabo por estudiantes de secundaria de los liceos emblemáticos, los cuales reclamaban déficit en la infraestructura de las escuelas, así como un rechazo hacia la ley Aula Segura. Ya en octubre del año 2019 comienza una nueva manifestación del movimiento estudiantil, esto precisamente el 7 de octubre, debido a un llamado que hace la ANSES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, esto para evadir el metro, en contra del alza del pasaje y también en contra de la ley Aula Segura. Ya en el 18 de octubre del año 2019, la protesta se generalizó en toda la ciudad, lo que hizo que estas manifestaciones se prolongaran durante varias semanas.
El gobierno de Sebastián Piñera en ese entonces, incapaz de sofocar estas protestas por la fuerza, ofreció diferentes concesiones a finales de octubre. Por ejemplo, anunció un paquete de reformas futuras que prometía que, entre otras medidas, una mejora en las pensiones, un aumento en los impuestos hacia los más ricos y apoyo a las pequeñas empresas. Ya al mes siguiente, el 15 de noviembre, el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo para realizar un plebiscito durante el año 2020, en donde se consultaría a la ciudadanía si deseaba cambiar la constitución creada en el régimen militar. Ya con este acuerdo político, las protestas iniciadas por los estudiantes perdieron masividad. Sin embargo, siguieron habiendo manifestaciones en la Plaza Dignidad hasta febrero del año 2020, en donde principalmente participaban en estas manifestaciones estudiantes secundarios y universitarios, y jóvenes del Sename. Sin embargo, estos secundarios y universitarios no participaban con el movimiento estudiantil. Bueno, la fuente histórica que utilizamos para este trabajo de investigación es una de forma digital, la cual es la Ley General de Educación promulgada el año 2009 y que es una ley que supera a la LUCE en la educación obligatoria y que entrega un marco global al conjunto de nuevas regulaciones. Esta sirve como reflejo de los cambios políticos que han impulsado los movimientos estudiantiles, especialmente debido a la Revolución Pingüina. Esta presentación en la cual hemos abordado aproximadamente 50 años de organización estudiantil, articulación y procesos de politización, además de manifestaciones en la calle y también manifestaciones desde el punto de vista institucional, etcétera, hemos podido dar cuenta que los estudiantes son preponderantes en los procesos de cambio políticos en los últimos 50 años. Desde ciertas diferentes perspectivas podemos decir que, en primer lugar, los estudiantes han aportado muchísimo en cuanto al proceso de organización política de los jóvenes en el país. De algún modo, los estudiantes han tenido la capacidad de estar presentes en la gran mayoría de procesos de lucha de los últimos 50 años, siendo bastante osados en la manera de manifestarse, debido a lo poco que tienen de perder en comparación con un ciudadano de mayor edad, por lo cual en ese sentido, en el sentido de manifestación en terreno específicamente, han sido preponderantes. Podríamos decir que el hecho de la prueba de aptitud, la PSU, como sea que se llame hasta la actualidad, que tenía varios cambios de nombre, sea gratuita, el hecho de haber conseguido educación gratuita para cierta parte de la población, beneficios de JUNAEB, pases escolares, son todas cosas que nosotros como estudiantes gozamos el día de hoy, pero que son reivindicaciones políticas que se consiguieron a través de largos años de lucha que vienen desde el periodo de la dictadura, desde un periodo en el que los estudiantes tuvieron que politizarse, hubo procesos de organización, todo eso se vio truncado luego de la democracia, luego hubo una rearticulación de los procesos de organización de los estudiantes secundarios y luego universitarios para finalmente conseguir todas estas reivindicaciones sin necesariamente, como lo habíamos mencionado, ser los estudiantes un sujeto de derecho electoral directo, por lo cual el valor de haber conseguido tales reivindicaciones sin siquiera participar directamente de la democracia es algo, un hecho muy, muy valioso, por lo cual sí creemos que los estudiantes han tenido gran importancia en estos últimos 50 años en los procesos de cambios políticos del país. En cuanto a la importancia histórica, los movimientos estudiantiles en Chile son agentes que históricamente han contribuido a la sensibilización de la sociedad frente a los problemas públicos, promoviendo el cambio social y el fortalecimiento democrático. Y en relación, ¿qué puede tener de relación con el currículo? Suponemos que esta temática de los estudiantes como agentes políticos prontamente tendrá una relación con el currículum de historia, donde se llevará a cabo un aprendizaje acerca del movimiento estudiantil que en el año 2019 provocó la revuelta popular de octubre, la cual se materializó en un cambio político mediante el plebiscito constitucional llevado hasta ese momento. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos.